Es día 133 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Granito a granito estamos avanzando a través del Antiguo Testamento. Damos gracias al Señor que te ha traído aquí a este momento, a este espacio. Si te somos de ánimo, danos un me gusta y ayúdanos a esparcir la palabra de Dios a través de este canal de YouTube. El banquete de hoy está en 2 de Samuel capítulos 11 y 12 y 1 de Crónicas capítulo 20. Hemos contemplado la vida de David y muchas de sus buenas cualidades, pero llegamos a una parte que nos muestra su condición humana. Abre tu Biblia y desmenucemos juntos 2 de Samuel capítulo 11, versos del 1 al 4. Cuenta que los reyes de la zona salieron a la guerra, pero David envió generales. Sí, el propio rey se quedó en casa. En esa parte del mundo las guerras no solían librarse durante los meses de invierno por las lluvias y el frío. Estos dificultaban los viajes y las campañas de lucha. Las batallas se reanudaban en la primavera. Mientras Joab y su ejército partían para completar la batalla contra los amonitas, en la primavera David se quedó en Jerusalén. Al mencionar que los reyes normalmente dirigían a sus ejércitos a la batalla en primavera, el autor insinuó que David no estaba actuando responsablemente al quedarse en Jerusalén. Se esperaba que liderara a sus tropas a la batalla. Este era el esfuerzo de los antiguos gobernantes del cercano Oriente. No se quedó en casa para meditar en la ley de Moisés ni para escribir un par de salmos. Parece que simplemente se quedó en casa. Mientras David caminaba por la terraza, un día vio a una mujer bañándose. Era muy hermosa, así que David preguntó por su identidad. Se enteró de que era Betsabé. Esta mujer provenía de una familia noble de la clase alta. Su padre era Eliam, uno de los 37 valientes guerreros de David. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 23, verso 24, y su abuelo Ahitofel, uno de los principales consejeros de David. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 15, verso 12. También le dijeron a David que Betsabé estaba casada con otro de los valientes de David. También supo que el esposo de esta mujer estaba ausente porque los valientes estaban combatiendo a los amonitas. Este conocimiento hizo la situación más tentadora. Esta información debería haberle bastado para terminar el asunto de inmediato. Si esta mujer estaba casada, David no tenía derecho a seguir adelante. Por muy grande que fuera su posición y poder, nada le permitía tomar la esposa de otro hombre, pero lamentablemente lo hizo. Urías era de raza hitita, pero tenía un buen nombre hebreo que significa Jehová es mi luz. Podría haber sido un mercenario de algunos de los estados sirios o hititas al norte de Israel. David, quien tenía cerca de 50 años cuando se apoderó de Betsabé, abusando así de su poder real, evidentemente se trató de una aventura de una noche. David y Betsabé parecen haber tenido intimidad solo en esta ocasión. En el texto hebreo queda claro que Betsabé se purificó antes de tener intimidad con David. La cláusula hebrea sugiere, en ese momento ella se había purificado de su impureza menstrual. Así pues, tras haber completado su ciclo menstrual y haberse purificado de la impureza ritual que la menstruación causaba, según Levítico 12, versículo 2, el capítulo 15, versículo 19 y el capítulo 18, verso 19, Betsabé habría estado físicamente lista para concebir. David aceptó la tentación. En expresión para atraerla y ella vino a él, no hay indicio alguno de que David llevara a Betsabé a su palacio mediante astucia o fuerza. Más bien, ella acudió a petición suya sin vacilación alguna, sin ofrecer resistencia a sus deseos. En consecuencia, Betsabé no debe considerarse libre de culpa. Tampoco hay evidencia de que fuera tomada a la fuerza. El rey David durmió con ella. Cuando ella se purificó de su impureza, regresó a su casa. Eso fue todo. La frase del verso 4 confirma que Betsabé ha tenido recientemente su menstruación y no estaba embarazada cuando David cometió adulterio con ella. Si no hubiera quedado embarazada, probablemente no había regresado con él. David no quería a Betsabé como esposa, quería una noche con una mujer muy hermosa antes de dejar que Urías la posea para siempre. Verso 5. Estoy embarazada. Este fue el único mensaje registrado de Betsabé a David.
aunque breve, pero impactante y desencadenará una serie de acciones. Versos del 6 al 13. David sintió que debía encubrir su pecado, tanto por el bien de Betsabé como por el suyo propio. Su plan A era que Urías regresara a casa, se acostara con su esposa y 9 meses después se diera cuenta de que había sido padre. Él y su esposa serían felices, mientras que David tendría total tranquilidad. Nadie podría probar nada. David no corría realmente peligro, aunque la pena por el adulterio era la muerte. Eso lo leemos en Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22. Pero ningún tribunal en Israel tenía la autoridad para condenar a un rey por adulterio. Y David seguramente intervendría para proteger a Betsabé de la condena. Pero eso sería un desastre, dañaría el matrimonio de Betsabé y mancharía la reputación del rey como un justo seguidor de Jehová. Así que David mandó llamar a Urías, quien regresó a Jerusalén. Al llegar, David le hizo preguntas generales sobre el progreso de la batalla. Esto fue el torpe intento de David de fingir que no había pasado nada. Aparentó que todo marchaba bien, cuando a los ojos de Dios nada en David estaba siendo correcto. Luego animó a Urías: «Baja a tu casa y visita a tu esposa». El problema de David era que Urías no regresó a casa. En cambio, durmió en la caseta de guardia del palacio de David. Cuando David fue informado de esto, mandó llamar a Urías, quien explica en el verso 11 que siendo un hombre honorable, no le parecía apropiado relajarse en casa y acostarse con su esposa, mientras sus compañeros soldados soportaban los rigores de la guerra. David esperaba y anhelaba que Urías demostrara ser como él. En cambio, demostró ser un hombre íntegro, cuya primera lealtad era a los intereses del rey en lugar de su propio placer. Pero David no se rinde. Viene el plan B, así que lo detuvo otra noche y lo emborrachó. Esperaba que al emborrachar a Urías no se identificaría tan rápidamente con los desafíos de sus compañeros de tropa. Pero nuevamente David subestimó a Urías. David estaba ebrio de lujuria cuando se acostó con Betsabé. Esperaba que emborrachar a Urías con vino traería el mismo resultado. Sin embargo, Urías no fue a su casa. Se negó a disfrutar lo que sus compañeros soldados no podían. Versos 14 al 27. La descarada rebelión de David contra la voluntad de Dios se mantiene claramente en su tercer plan. Al no tener éxito los planes A y B, David concibe el plan C. Al no haber encubierto su pecado, David desea la muerte de Urías. Escribe una carta a Joab, en los versículos 14 y 15, que debía ser entregada por Urías. Él le ordenaba a Joab que pusiera a Urías en primera línea de batalla, donde la lucha era más encarnizada, y que luego se retirara para que los amonitas lo abatieran y lo maten. David selló la carta, que Urías no podría leerla, enviada a Urías de vuelta con su propia sentencia de muerte, entregándosele a Joab, quien cumplió la orden del rey, que le ordenaba que organizara la muerte de Urías. Otros soldados inocentes, además de Urías, murieron a causa de las órdenes de David durante esta batalla. David fue totalmente responsable de sus muertes. Urías murió en batalla con la misma certeza con la que David lo asesinó en su propia casa. Joab hizo lo que David le ordenó. Sabía que estaba mal, pero simplemente siguió sus órdenes. Sin embargo, no siguió las órdenes al pie de la letra. David le había ordenado a Joab que ordenara la muerte de Urías, retirando a los soldados a su alrededor, dejándolos solo para enfrentarse al enemigo. Quizá Joab pensó que eso documentaría una traición evidente, difícil de explicar a otros oficiales del ejército. En cambio, ideó un plan para que los soldados lucharan cerca del muro. Lamentablemente, esa maniobra puso en peligro a más soldados y resultó en una mayor pérdida de vidas. Probablemente por eso Joab preparó a su mensajero para la fuerte reacción de David ante la noticia de la muerte de Urías, como lo hizo en los versículos 19 al 21. Joab le comunicó la muerte de Urías a David, quien escuchó con alivio las palabras. Además, Urías elitita murió. Pensó: ahora puedo casarme con Betsabé y dar una explicación razonable de su embarazo. Así que se casó con Betsabé. No tenemos motivos para creer que ella supiera que David había planeado la muerte de su esposo. Es probable que David se lo ocultara. Al mismo tiempo, sintió cierto alivio al enterarse de la muerte de su esposo, considerando el peligro que corría de ser lapidada por adúltera. ¿Sería que esperaba ser nombrada reina? No lo sabemos. David podía haber quedado como una especie de héroe para su pueblo. Había incorporado a su harén a una esposa pobre y embarazada, la viuda de uno de sus capitanes caídos. El pueblo podría haber dicho: vaya, mira cómo apoya a sus hombres, cuida de sus viudas cuando mueren en batalla.
¡Qué rey tan maravilloso tenemos! David agravó su pecado al intentar encubrirlo en lugar de confesarlo. Muy seguramente los chismes corrieron por el palacio, de modo que los actos reprobados del rey se hicieron ampliamente conocidos. Sin duda, los sirvientes del palacio de David habían sabido que el niño era suyo. David se casó con Betsabé tras un periodo de luto. Él ya pasó a formar parte de su harén. Todo parecía calmarse y el bebé nació. El capítulo termina así: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Desmenucemos juntos 2 de Samuel capítulo 12, versos 1 al 6. David envió a su profeta Natán a David, quien le contó una historia. 2 hombres vivían en la misma ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre solo tenía una corderita a la que quería mucho. Un día llegaron invitados y en lugar de sacrificar una de sus ovejas, tomó el cordero del pobre y lo cocinó para sus invitados. Al oír la historia, David se enfureció y dijo: «¡Viva el Señor! El que ha hecho esto merece la muerte». Tras escuchar la condena del rey, Natán miró a David y le dijo: «Tú eres el hombre». Natán le recordó a David cómo Dios lo había hecho rey, le había dado riquezas y victorias, pero como David consideraba aceptable asesinar a uno de sus leales siervos, Urías, para quitarle la esposa, Natán anunció una serie de maldiciones que caerían sobre la casa de David debido a su maldad. 1. La espada nunca se apartaría de la casa de David, su familia estaría constantemente envuelta en luchas. 2. Otros hombres tendrían relaciones con las esposas de David y esto se sabría públicamente en todo Israel. 3. El hijo de David y Betsabé tendría que morir. David reconoció su pecado y aceptó su castigo. Versos 15 al 23. Cuando Betsabé dio a luz, su hijo enfermó. David ayunó y oró al Señor para que el niño viviera, pero Dios no se retractó de su juicio y el bebé murió al 7º día. David aceptó la decisión del Señor, se ungió y entró en la casa del Señor para adorar. Versículos 24 al 25. David y Betsabé tuvieron otro hijo, lo llamaron Salomón, pero Dios lo ama y lo llama Jedidías, que significa amado por Dios. Versos 26 al 31. Joab conquista Rabá. David toma la corona y somete al pueblo. Los amonitas fueron hechos siervos de los israelitas. Ahora nos saltamos a 1 de Crónicas capítulo 20. Verso 1. Tras el adulterio y asesinato que David cometió, la ley de Dios establecía que los judíos sufrirían una derrota a manos de sus enemigos. Sin embargo, por misericordia, Dios libró al ejército de David de la derrota que merecían durante su batalla contra los amonitas. Verso 2. Dios no solo retuvo el juicio que David y sus tropas merecían, esto es misericordia, sino que también le dio a David honores que no merecía, esto es gracia. Verso 3. Después de que David derrotó a los amonitas, actuó como el vengador designado por Dios para imponer juicio sobre ellos. Versos 4 al 8. Se relata guerras contra gigantes filisteos y se destacan a valientes guerreros. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado lector, de los actos y acciones del Señor revelados en los textos de hoy aprendemos: Él desaprueba el pecado oculto, aún del rey. Envía a su profeta con verdad y juicio. Ofrece perdón ante la confesión genuina. Disciplina con justicia y también con misericordia. Ama a Salomón desde su nacimiento. Permite victoria sobre los enemigos. Incluso tras el pecado, extiende misericordia y gracia. Alabemos al Señor por fortalecer nuestra fe hoy. El banquete de mañana está en una serie de los amados salmos, el 32, 51, 86 y 122. Al leer estos salmos te animamos a encontrar palabras, frases, ideas que te motiven a adorar, a agradecer, confesar o pedir, o te hagas la pregunta: ¿qué me dice este versículo acerca de adorar, agradecer, confesar, pedir? El resumen de hoy lo alimentamos con la ayuda de Sé como Cristo y estudios bíblicos para chicos. Nuestra pasión es compartir que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.